Identificar que vivimos en una relación violenta es el primer paso para romper con vínculos que nos hacen daño. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Lo primero es reflexionar en lo siguiente: tener confianza en nosotros mismos, adquirir seguridad en nuestras capacidades, tomar acciones y decisiones satisfactorias para nuestra vida. Es empoderarnos, y esto se convierte en una herramienta para salir del ciclo de la violencia. Sin embargo, no es tan sencillo ser conscientes de nosotros mismos y lo que deseamos. Se dice que el amor lo puede, y más si es el que nos tenemos a nosotros mismos. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte en este viernes, hablando de este tema del empoderamiento para romper con el círculo de la violencia. Y tal como lo escuchamos en la introducción de este programa, es importantísimo empoderarnos, tener confianza en nosotros mismos para tomar buenas decisiones. No se trata de empoderarnos para entonces ejercer violencia sobre el otro, sobre la persona que está ejerciendo violencia contra nosotros. Así que quédense aquí en el programa porque creo que hay mucho que platicar de este tema y sobre todo, pues entender de qué se trata el empoderamiento tanto de hombres como de mujeres para romper con este círculo de violencia. Óscar Virués está en las redes sociales, como siempre, muy atento a lo que ustedes nos comenten y les pregunten a los especialistas. Óscar, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias. Me da mucho gusto saludarte, mi querida Carmen, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, donde sí estoy seguro que habrá mucha participación, probablemente muchas dudas. Creo que esta es una palabra, un término que cada vez escuchamos más, que se vuelve más común, pero vale la pena repasar muy bien qué es lo que entendemos precisamente por empoderarse, si es un asunto mucho más femenino que masculino o no hay diferencia en ello. En fin, yo creo que hay como muchas cosas que saber, que profundizar, que para ello están desde luego nuestras y nuestros especialistas, pero la invitación es que participen en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, que nos sigan a través de internet para que lo hagan en vivo. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. También nos pueden seguir en la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí pueden encontrar el Facebook Live. Nos pueden mandar preguntas, comentarios, pero ver el programa también en vivo y llevarlo a donde quieran ir, donde tengan que ir. Está abierta también la línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días a lo largo de estas 2 horas. Le damos desde luego también la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de nuestro canal. Y pues así estamos listos para comenzar. Claro que sí, para presentar a nuestros especialistas, María Jiménez, pedagoga y psicoanalista especialista en violencia familiar. Bienvenida, María. Hola, Carmen. Buenos días. Buenos días. Iván Estrada, facilitador de grupos de reeducación de hombres, Gendes AC, educador especialista en género, autoconocimiento, relaciones humanas y sexualidad. Qué gusto, Iván. Igualmente, gracias. También está con nosotros Melissa García Meraz, doctora en psicología de la UNAM, profesora de la Facultad de Psicología. Buenos días, Carmen. Muchas gracias. Buenos días, Óscar. Y José Alfredo Cruz Lugo, comunicador, educador popular, especialista en género y masculinidades, director del Círculo Abierto para Hombres. Qué gusto saludar. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, gracias. Gracias. Pues vamos a comenzar con un sondeo que realizamos con ustedes, nuestro público, donde les preguntamos, ¿podríamos identificar si vives violencia con tu pareja? Aquí nos respondieron lo siguiente. Sí, claro. Sí. Sí, sí podría identificarlo. Cuando te ignoran, cuando te hacen menos, cuando te maltratan. No solo en cómo te trata, sino cómo te da a conocer con la demás gente. Cuando no hay respeto en la pareja, en las opiniones, cuando empiezan los jaloncitos, cuando empiezan los empujoncitos. Normalmente pasa que dices, bueno, creo que
no es como al principio, que cuando te enamoraba y eso. Es un grado de violencia menor, pero esos pequeños grados de violencia se van haciendo un poco más elevados conforme va pasando el tiempo. Por supuesto, hay pasos que se han manejado en derechos humanos. Lamentablemente estamos en una sociedad algo descompuesta. El primero es el querer apoderarse de tu identidad. La violencia psicológica es el primer paso, en donde te niega derechos hasta en tu propia casa. Está todavía muy marcado lo del machismo, incluso ya se está formando lo del feminismo y cada vez se tiran más entre una relación fija. Yo creo que a partir de los celos, de la violencia. Por discriminación hacia la pareja, hacia los hijos, hacia los familiares. Los gritos de las peleas, a partir de eso podemos identificar una relación violenta. Si hay algún tipo de agresión hacia mí, ya sea verbal o física, yo creo que lo podría identificar. Gracias a todas las personas que respondieron a estos sondeos. Creo que la mayoría, bueno, todos en este sondeo lo dijeron que se identifican cuando hay violencia en una relación. Lo identificamos, pero muchas veces quizás se justifica. ¿De qué depende el que justifiquemos que estamos viviendo violencia con la pareja? ¿Es del tiempo que llevamos con esa persona o de qué depende? Es muy interesante el sondeo. Si el sondeo lo hubiésemos hecho hace 5 años, probablemente las respuestas hubiesen sido distintas. Muy diferentes. Dado que hemos incorporado el maltrato como un mecanismo de socialización. Luego entonces la gente muy fácilmente identifica qué cosas le hacen sentir maltratada, pero no identifica qué cosas le hacen sentir bien tratado. El sondeo es otro síntoma de este sensor, es decir, podemos identificar aquellas cosas que me hacen daño, no necesariamente las que me nutren. Justificar o validar una relación violenta, y me voy a regresar un poquito al manual, sí. Diría la OMS, la violencia es todo acto u omisión con la intención de controlar y o dominar a la otra persona. Nos regala 4 conceptos interesantísimos, la acción y la omisión, es decir, desde este lugar es tan importante lo que hago como lo que dejo de hacer con la intención de controlar y dominar a alguien más. Luego entonces, ignorar, no hablarle a alguien más, es un acto sumamente violento si lleva la intencionalidad de controlar y dominar a los demás. Por eso es tan difícil identificarla y por eso es muy fácil empezar a validarla y a legitimarla en la convivencia, en los vínculos que podemos establecer. Y también yo creo que nos cuesta trabajo identificar el machismo y el feminismo. Un chavo estaba un poco confundido con esto porque decía el feminismo es algo como más reciente, ¿no? Como que apenas se está formando. Ya está surgiendo. ¿Cómo entendemos cada concepto, machismo y feminismo? Bueno, el feminismo ha sido una lucha de las mujeres por un cambio en todos los países del mundo y en México a partir de los 70s, donde las mujeres queríamos y peleábamos, yo me ubico como feminista de los 70s, por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Pero ha sido una lucha que se ha convertido en una teoría donde actualmente estamos peleando por la igualdad y estamos peleando por el derecho a vivir una vida libre de violencia, estamos peleando por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, seguimos peleando por el derecho a decidir. Y digo pelear porque todavía seguimos en esa lucha, porque todavía no existen las condiciones que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres. O sea, México está en un gran déficit de derechos humanos frente a otros países. Es increíble, escuché hace unos días una encuesta en España, por ejemplo, donde decían que el 63% de los hombres y de las mujeres se asumen feministas, entendiendo el feminismo por una lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, o sea, entre los géneros. El feminismo ha abierto mucho los ojos a las teorías sociales, psicológicas, económicas, impregna
la ciencia, o sea, ya no es una moda, ni es un estilo en contra de los hombres, no para nada, sino que tiene bases científicas y ha aportado al conocimiento a través de la perspectiva de género, donde sabemos que hombres y mujeres ocupamos lugares distintos en el mundo. Y somos educados de diferente manera. Eso va a generar también oportunidades distintas. O sea, en términos del trabajo, en términos de la educación, en términos de privilegios, dentro del feminismo no estamos en contra de los hombres, incluso cuando hablamos, seguramente hay tendencias dentro del feminismo donde sí se siente esta enemistad o esta hostilidad, en lo personal no, pero en el tema de violencia yo sí quiero marcar que no estamos, cuando hablamos de agresión y de agresores, no estamos hablando en contra de los hombres, estamos hablando en contra de esos sujetos hombres o personas, incluso agresoras, pero según la estadística hay más hombres agresores que mujeres agresoras, o sabiendo que también las mujeres podemos ser agresivas, pero que se manifiestan las agresiones de diferente manera. Claro. Y creo que el machismo, los compañeros lo van a plantear, yo me imagino, sí. O sea, es una enfermedad social, es una lacra de la sociedad, ¿no? Yo aquí nada más quería puntualizar algo, creo que ayuda a sumar justamente y a entender los conceptos. ¿Puede haber mujeres machistas y puede haber hombres feministas? Claro. Yo creo que ahí, en eso que ahorita comentas, el machismo es una forma de pensamiento, es una estructura que hemos aprendido y que además se ha invisibilizado y se ha normalizado durante siglos. Es la forma en la que pensamos hombres y mujeres, solamente que ese machismo o esa perspectiva machista está construida a beneficio y a privilegio de los hombres, es decir, desde un punto de vista masculino. Y en ese sentido tenemos un valor social simplemente por tener el cuerpo y la identidad que tenemos los hombres. Y en ese sentido hemos aprovechado históricamente, a nivel social, no es que cada uno de los hombres que estamos aquí, a veces, y eso quiere decir que también atraviesa nuestro cuerpo, no quiere decir que hay unos que nos exentemos de esa violencia machista y que reproducimos en la crianza, que reproducimos en los medios de socialización, en la educación, y en ese sentido el feminismo hace una crítica y visibiliza esas desigualdades históricas. Y yo creo que ahí uno de los componentes justo de la violencia y de este sentido de naturalización, ¿no? de pensar que es una condición biológica y no social, no quiere decir que sea natural, sino le damos un carácter de natural, está en este factor, digamos, de la naturalización de la violencia, está la lógica de género, está la lógica de racialización, está la lógica de clase social, como ejes que fundamentan o que justifican el uso o el ejercicio de poder desmedido mediante la violencia, y que luego eso se internaliza en las relaciones de pareja. No es ocioso puntualizar que machismo y feminismo no son dos conceptos que se puedan poner en la misma frase. Claro. Es decir, no son antagónicos, como bien lo nombraba María. El feminismo no ha cobrado históricamente ninguna vida. El machismo, en tanto construcción cultural, sí ha cobrado la vida de hombres y de mujeres. Si bien es una construcción cultural que se puede apropiar de todos los cuerpos y no tiene genitales, luego entonces vamos a encontrar que el machismo se va a instalar también en el cuerpo de las compañeras y se va a reproducir casi de la misma forma. Yo tengo una postura en cuanto a que los hombres pudiéramos o no ser feministas. Yo creo que para ser feministas se necesita nacer con el cuerpo de una mujer y padecer los estragos de esta construcción cultural, como el patriarcado. Los hombres podemos solidarizarnos, podemos ser aliados desde otro lugar, pero sobre todo responsabilizándonos de nuestro propio ejercicio en las violencias.
Pero yo Mira, creo que... había, de hecho, un comentario que decía por ahí de que cómo que existían las mujeres machistas. Sí, Julie Marbella Méndez nos comenta o nos comparte, no lo sabía, como que mujeres machistas. Fíjate, a mí me encanta cómo las personas opinan, ¿no?, este tipo de situaciones, que un chico tan joven esté diciendo, claro, es que empiezan los feminismos, quiere decir que algo bueno está pasando, ¿no? No solamente situación de que no lo reconozcamos como históricamente la lucha feminista, sino que nos está diciendo que los chicos de alguna manera también están viendo las redes sociales, están escuchando a la televisión, a los medios y demás, a sus propias compañeras diciendo, bueno, existe algo que se llama feminismo y que nos ayuda a reconocer también nuestra propia violencia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que son importantes dentro de la violencia es que es cierto, tenemos muchos conocimientos. Le preguntas a la gente, ¿qué es violencia? La gente te dice, que me hagan sentir mal, que me maltraten, que sea física, que sea emocional, económica. Es decir, parece que tenemos un diccionario, ¿no? Pero cuando de repente volteamos a ver nuestras relaciones, decimos, bueno, que él me vea de arriba para abajo como juzgándome es violencia, ¿no? Que me recrimine que no estoy en las tardes por estar en el trabajo es violencia, ¿no? O sea, creo que hay situaciones en las cuales parece ser que la violencia doméstica está muy tipificada, pero cuando volteamos a ver a los más jóvenes, a la gente que empieza en estas relaciones de noviazgo, pues empezamos a darnos cuenta que somos más intolerantes hacia la violencia. Y entonces cosas que antes eran comunes, que antes era como de, pues es que también tienes que estar en la casa, ¿no? También tienes que hacer esto. Ahora volteamos y reconocemos, y gracias a las luchas feministas, ¿no?, que esto también puede ser una situación de violencia. Y que creo que muchos chavos están identificando también estas acciones como violencia gracias al violentómetro. Que digo, ustedes lo conocen, muchos de nuestro público también. El violentómetro fue creado aquí en el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad de Género en el 2009. Y esto ha ayudado mucho para identificar en dónde estás parado en cuanto a la violencia, qué es lo que estás viviendo junto con tu pareja, cómo te están violentando desde acciones tan simples como lo que tú acabas de mencionar, Melissa, desde no quiero que te pongas esa ropa porque entonces te van a gritar en la calle, cositas así, y ahí te va identificando también los niveles de cómo va subiendo la violencia y cuándo tienes que pedir ayuda, porque llega un momento en que ya no puedes tú solo. Fíjate, después de un tiempo de que las parejas, mientras más tiempo lleven las parejas juntas, las conductas se vuelven más implícitas, es decir, no te dice, no te vistas así, pero cuando sales en la mañana te voltea a ver de arriba abajo así como diciendo, ¿de verdad vas a salir así? Y tú ya lo sabes que está queriendo decir eso, ¿no? Uno de los problemas cuando la gente se conoce tanto es que los acuerdos se vuelven implícitos. Es como cuando, por ejemplo, las parejas salen a una fiesta y de repente uno dice, me quiero quedar en la fiesta, y el otro voltea a verlo así como de... Y sabe perfectamente qué tiene que decir. No, tengo algo que hacer en la casa, ¿no? Esa es una conducta implícita. Sí. Pues vamos a continuar hablando de este empoderamiento para romper con los círculos de violencia después de esta pausa. Quédense con nosotros. Pues hay ciertas cosas que en sí deben perdonar, pero otras no. Hay ocasiones en las que debes de separar qué es perdonar. Bueno, ¿qué contexto perdonar? Porque no todo se perdona. Por ejemplo, una infidelidad, una infidelidad, bueno, en lo personal yo no lo perdonaría. Agresión física, eso es violencia, eso ya no es amor. O sea, el amor ya se perdió desde el primer golpe y desde el primer insulto. No, definitivamente esas son cuestiones que no se deben de perdonar y se tienen que denunciar. Yo ya pasé por una relación muy fea y perdoné demasiado y no. Como pareja... Es difícil a veces perdonar a alguno, por ejemplo, en infidelidades o algo así, pero como ser humano sí se perdona. Desde el principio hay que cortarlo, porque eso no es amor. No, yo pienso que es algo ilógico. Definitivamente no, porque primero hay que saber qué es amar. Y bueno, amar es una condición que no es absoluta. Cuando perdonas lo vuelven a hacer otra vez, entonces no se tiene que perdonar a la primera ya. Se acaba. La persona que dice perdonar tanta violencia al grado de no respetar una identidad femenina o de cualquier otra índole, pues simplemente no se está respetando a sí mismo. Qué interesantes comentarios, muchas gracias a todas las personas que participaron. Creo que este último vale la pena mucho rescatarlo, comenzando por el respeto hacia sí mismos, hacia sí mismas. Les voy a compartir algunos de los comentarios porque hay mucha participación en las redes sociales. López Ale dice, buen tema, hay muchas personas y los emojis me tapan, ya no me dejan leer muy bien y no lo tengo por este lado. Pero dice, en cuanto a la definición del empoderamiento, porque se preguntaban algunas personas, bueno, ¿y qué significa todo esto? ¿Qué es empoderarse? Entonces, las distintas versiones que nos comparten es ser tú mismo, saber que vales,
es saber que puedes tener las riendas de tu vida y no tener que esperar a que el esposo o la esposa te den permiso para hacer algo. Estar empoderado o empoderada significa respetarse mutuamente, porque también hay quienes piensan que entonces es ejercer la violencia o la agresividad o decir, yo también puedo llegar a ser eso que tú has sido. Y pues por ahí el concepto se va desvirtuando. Vivian dice, el decir empoderarnos no es denunciar o tener la fuerza física, sino es empezar desde lo psicológico a entender que somos dignas de un trato digno, sin agresión verbal o física. Muchas, no solo las mujeres, son las que reciben violencia, ya que estas se pueden disfrazar muy bien. Más que empoderarnos es solucionar nuestros problemas internos, el identificar por qué se busca una relación tóxica. De nada sirve salir de una relación problemática si seguramente se va a repetir el patrón, y si no se trabaja el porqué del conflicto, entonces atraemos lo que somos. Cheque nos dice, el paso más importante es reconocer que se encuentra en una relación de este tipo. Desafortunadamente muchas familias viven así y en cuanto rompen el respeto desde el noviazgo y nunca quieren reconocerlo. La autoestima es fundamental para no caer en este tipo de relaciones. Aquellas mujeres que no tienen una autoestima muy elevada son las principales víctimas de este tipo de relación. Una mujer por lo general que es víctima de este tipo de relaciones casi siempre aprueba su suerte y por más que las demás personas puedan brindarle ayuda para ella, es la forma de demostrar su amor hacia la pareja. Ya se terminaron aquellos tiempos donde la mujer dependía al 100% económicamente de un hombre, lo cual siempre ellas justificaban que no tenían cómo sobrevivir con sus hijos. Nos dice también Blanca Sánchez, no alcanzo a ver aquí, pero bueno. Otra persona, sí, yo viví la mayoría de mis noviazgos con violencia pasiva, pero era yo la del conflicto, pues yo repetía los patrones de conducta hasta trabajarlos, los noté y alguna rara vez noto que empiezo de nuevo en mi matrimonio, pero los trabajo en terapia y así logro no caer de nuevo. Nos mandan saludos desde Sinaloa, desde Veracruz, en fin. Nos dice también, por otro lado, Cuquina. Bueno, Canal 11 es uno de los regalos que tenemos. Qué buen tema el de hoy. La mayoría de las parejas mayores de 30 que sufren de esto es porque ya llevan años viviendo con el maltrato. Ya es costumbre vivir así para ellos, nos comparte Víctor Acordeonizax. Claro que hay machismo en las mujeres reproduciendo esta forma de pensamiento en la que estamos todos y todas. Es notorio en varias cosas, nos dice Carla Reyes. Sí, es muy lamentable. Yo vivo en una familia machista en donde el apoyo solo es para mis hermanos hombres y yo como mujer me siento violentada. Por eso trato de no repetir ese esquema con mi hija. Buen día, yo pienso que tal vez no es que hayamos menos hombres maltratados que mujeres, simplemente que pocos hombres denuncian por miedo a las burlas como una mujer puede maltratar a un hombre. Por otro lado, espero que haya un tiempo en el que nos veamos como personas y no como género. Tratar mal al otro es una falta de respeto y de educación. Yo imagino que esta diferencia, como se le trató a la gente de color o de otras razas, mientras que se considere que exista una raza superior o un género superior, existirá entonces esta injusticia. ¿Qué tanto entonces viene desde la educación? ¿Qué tanto es cultural? ¿Qué tanto también viene porque muchas personas manifiestan que probablemente esté muy de la mano con la autoestima, el nivel de autoestima que tiene cada una de las personas? Entonces, ¿qué tanto tiene que ver con las carencias con las que crecimos o esta relación amor-odio tal vez que recibimos al ser educados o educadas y que vimos que cómo se relacionaban papá y mamá y somos de pronto un reflejo? Somos producto de una construcción y de una historia filo y ontogenética, es decir, una historia personal y una historia colectiva que compartimos en el contexto. Luego entonces la cultura será otra de las atenuantes que irán construyendo nuestras identidades y determinarán nuestras conductas. El gran problema es que a veces le echamos la culpa a la biología de las diferencias que realmente vamos haciendo extensivas en lo social y desde ahí las validamos y las justificamos.
Yo creo que si hay que apoderarse de algo, por principio habrá que apoderarse del lenguaje. Es decir, la traducción más cercana de empoderamiento, que es un anglicismo en inglés que se pronuncia empowerment, no existe de manera literal en español. La traducción sería apoderamiento. Y tenemos una cápsula sobre esto. ¿La vemos ¡qué de una maravilla! vez? Sí, Sí, sobre el empoderamiento. Y ahorita la comentamos. La palabra empoderamiento proviene del verbo inglés to empower, que en español se traduce como empoderar, y de ahí el sustantivo empoderamiento. Pero ¿qué significado tiene? Empoderarnos es desarrollar confianza y seguridad en nosotros mismos, trabajar y creer en nuestro potencial, crear acciones que mejoren nuestra vida, ser conscientes de lo que necesitamos y queremos, es amarnos. Este concepto tiene su origen en la educación popular del pedagogo brasileño Paulo Freire y su desarrollo teórico está unido al análisis de género. El término se aplica a todos los grupos vulnerables, pero donde ha encontrado más eco ha sido en relación con las mujeres. A mediados de los años 80, el término fue propuesto por una red de grupos de mujeres e investigadoras para referirse al proceso por el cual las mujeres toman el control de los recursos materiales y así refuerzan sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos. En 1995, en la Cuarta Conferencia de Acción de Beijing, se consolida la idea de trabajar por el empoderamiento de las mujeres como algo necesario para lograr la igualdad. Se trata de comprender el poder no como dominación sobre los demás, sino como la dominación de nosotros mismos. No hay todavía una problemática social que garantice la igualdad de las mujeres. Por eso seguimos viviendo esta diferencia de que todo lo femenino tiene un valor distinto de lo masculino y un valor en el sentido de menosprecio. Y lo vemos porque socialmente las mujeres siguen por igual trabajo e igual capacidad, igual preparación, siguen ganando menos que los hombres, esos salarios diferentes. En cuestiones de educación, la mayoría de las mujeres que tenemos, con las que he trabajado, tienen nivel de primaria y que están viviendo primaria, secundaria y que están viviendo violencia. O sea, hay una cuestión del acceso a la educación, todavía no estamos emparejados. Entonces, el empoderamiento considero que está ligado totalmente con la conquista de autonomía de las mujeres, o sea, una autonomía que tiene que ser económica, una autonomía que tiene que ser educativa, una autonomía que tiene que ver con el conocimiento de los derechos humanos. O sea, los derechos universales de las mujeres, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir una vida libre de violencia, eso no es negociable. El derecho al trabajo. Hemos visto que todavía no trabajamos con las mujeres en la rehabilitación de la violencia, pero no hay condiciones para que puedan salir de la violencia y tener un trabajo. O sea, el tema de la dependencia de las mujeres por la estructura del patriarcado en las familias es un problema que genera esta dependencia, este sometimiento. Creo que tendríamos que trabajar la igualdad dentro de las familias, democratizando las familias, donde la responsabilidad del cambio hacia la igualdad no dependa exclusivamente de las mujeres. O sea, claro, tendría que recaer la responsabilidad en todas las personas que integran una familia. Exacto. O sea, y hablando, sí, perdón, María, sí, y hablando de este tema justo del empoderamiento, que ya lo decíamos al principio del programa, se asocia más como a las mujeres, porque últimamente creo que las mujeres nos hemos empoderado en muchos sentidos, no solamente con la pareja, pero los hombres, ¿de qué manera se pueden empoderar y también tomar en serio esta palabra y decir, yo también puedo tener ese poder para ser más fuerte y tomar mis propias decisiones y romper también con círculos de violencia? Creo que en ese sentido tenemos como tareas diferenciadas y es importante verlos en una responsabilidad histórica
que tenemos frente a la realidad de desigualdad, a la realidad de la naturalización de la violencia que privilegia lo masculino y a los masculinos, a los hombres. Y en ese sentido, es muy notorio este comentario que nos hacían en redes, de que probablemente los hombres también vivimos violencia, lo que pasa es que no la denunciamos. Justamente es todo lo contrario. Las mujeres, en la violencia implícita que implica el patriarcado, el machismo, y que no se ha podido generar espacios, no solo de visibilización, sino de atención efectiva y eficiente, han generado que las mujeres no denuncien, por ejemplo, el acoso en la calle, el acoso en la escuela. Estamos empezando a ver algunos ejemplos y no todos son castigados porque hay una impunidad trascendida desde el machismo, desde una estructura de pensamiento masculinizada, ¿no? que violenta per se mucho más a las mujeres. En ese sentido, también la estadística lo que nos muestra es que más del 90% de las violencias, de los acosos, de las violaciones que viven las personas son hacia las mujeres, y más del 99% la ejercen los hombres. No quiere decir que por eso los hombres no seamos violentos, pero la diferencia es radical. Entonces ahí esa responsabilidad que tenemos para el empoderamiento también implica nosotros entender que necesitamos perder y desmovilizarnos de esos privilegios, que muchas veces no es que nosotros lleguemos, y pongo un ejemplo sencillo, por ejemplo, hace años, en una reunión familiar, yo llegaba y me decía mi tía, mijito, siéntate, ¿qué te sirvo? Yo nunca dije, tía, sírvame de comer. Entonces yo solamente ocupé mi lugar de privilegio y solita la comida llegó a mi mano. Y yo veía que las mujeres de mi casa estaban literalmente, como decimos, en friega, y yo pude haberme levantado a calentar mis tortillas, a ir por mi cerveza, pero yo ocupé mi privilegio. Y a mí, yo no me coloqué ahí, me colocaron, incluso las mujeres de mi familia. En el momento en que yo me descoloco de esos privilegios tan sencillos, o el otro de que a mí me den la razón, o que a mí me escuchen más por ser hombre, es una forma de empoderarnos desde la igualdad. Esa ya creo que es una parte de la chamba que a veces nos cuesta hacer, ¿no? A los hombres, porque las mujeres ya han hecho históricamente eso, y los hombres no tendríamos la forma de preguntarnos sobre la masculinidad sin el ejercicio crítico del feminismo. Claro. Y aquí tengo un testimonio anónimo de una mujer que ella violentaba a su pareja. Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días. Pues yo no fui mujer golpeada, yo fui mujer golpeadora. Pues yo me casé a los 15 años, conocí a mi esposo a los 11, y pues nuestra relación desde ese momento fue tormentosa, yo así lo veo. Mi esposo le gustaban mucho las mujeres y a mí no me gustaba que viera otras mujeres, entonces yo lo agredía. A él le gustaba mucho. ¿De qué forma lo agredías? Yo lo golpeaba, física y emocionalmente lo golpeaba. A él le gustaban mucho las fiestas, a mí también. El verme embarazada, el quedarme en una casa, ver la frustración de que eso no era lo que yo quería de mi vida, pues me llevó a agredirlo, a celarlo, a sentirme dueña de él y más que nada pues a cuidarlo, porque yo sentía que él era de mi propiedad. Y pues yo sentía mucha... ¿Cómo reaccionaba él? Pues él sí se defendía, pero nunca me golpeó, nunca. Si acaso una cachetada. Mis hijos veían la violencia y pues él me decía que no le gustaba que lo tratara así, pero yo sentía que de alguna manera yo tenía que hacerlo entender que no me gustaba lo que él hacía. O sacar el coraje que tú traías. Ajá, la responsabilidad yo la sentía nada más yo, porque él me decía, la casada es mi mujer, y eso a mí me llenaba de rabia, de coraje, porque pues yo a los 15 años tuve un hijo, a los 16 otro, y yo sentía, esta no es la vida que yo quiero. Yo pensaba que mi vida de matrimonio iba a ser de amor, de comprensión, de baile, de diversión, y no de responsabilidad. Y pues a partir de eso yo agredía a mis hijos por mucha frustración, porque yo sentía, no quiero vivir esto. Yo veía a las jóvenes de mi edad, pues, con una pareja, divirtiéndose, y mi vida no era esa. Entonces, por mucha frustración. ¿Y en qué momento identificaste la acción que tú estabas teniendo en contra de tus hijos y de tu esposo?
pues prácticamente no me di cuenta hasta que él falleció. Y yo llegué al movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos por eso, porque él falleció. Y ¿A los cuántos años falleció? falleció a los 42, a los 47 de un infarto. Pero nuestra relación ya estaba muy tronada, ya yo decía que lo amaba, yo ahorita escuchaba, pero yo siento, no puedo vivir contigo, pero tampoco sin ti. Seguimos platicando contigo porque los especialistas también te quieren comentar algunos puntos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. La vida digital está aquí en Diálogos Fin de Semana. Así es que este sábado, a las 11 de la mañana, entérate de lo que son las monedas virtuales o criptomonedas. Su uso es por demás polémico debido a que su valor varía según la oferta y la demanda. ¿Qué las hace tan atractivas? ¿Qué se puede comprar con ellas? ¿Qué tan sujetas están a la especulación? ¿Qué es un Bitcoin? Descubre con Rocío Brauer las respuestas a estas y otras interrogantes sobre las monedas más controvertidas de los últimos tiempos. El domingo hablaremos de los mitos y realidades sobre los cuidados del cerebro. Mucho se dice que las neuronas que no usamos se mueren, que no se regeneran, que el cerebro de los viejos ya no aprende, que el tamaño del cerebro determina la inteligencia. En fin, Óscar Virués y Sandra González Rull te dirán si esto es cierto o no, y además te informarán de los cuidados que este órgano necesita para tener menor riesgo de presentar un deterioro cognitivo precoz. No se pierdan Diálogos Fin de Semana, van a estar muy interesantes los temas como los que acabamos de ver. Y quisiera retomar a ustedes, los especialistas, con respecto al testimonio que acabamos de escuchar antes de irnos a la pausa. Creo que hay cosas todavía por comentar, por superar. Sí. Así nos lo deja ver. Yo quisiera comentar, sí, Melissa. Rápido. En principio, pues gracias, ¿no?, por compartir esta situación que es tan difícil, ¿no?, y que también lleva pues todo un proceso personal, ¿no?, para que las personas podamos hablar también de nuestras propias experiencias. Yo creo que un problema que tenemos y que se ve en los sondeos, ¿no?, es que de repente nosotros no sabemos realmente qué es feminismo y qué es empoderamiento. Vemos empoderamiento y decimos, bueno, tiene que ver con el ejercicio del poder y también con el ejercicio violento, ¿no? Y al contrario de esto, más bien el empoderamiento es una situación en la cual pues hombres y mujeres, y en este caso mujeres, pues somos capaces de tomar decisiones estratégicas de vida para que nuestra vida sea mejor, tengamos un mejor desarrollo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tomamos decisiones que son estratégicas para mi propia vida, que yo puedo tomar una decisión que en un contexto para mí me va a facilitar, para mí me va a hacer feliz y me va a dar un desarrollo. Yo pienso, ¿no?, y veo esta situación que tenemos mucho en nuestro país, de casarse a los 15 años, pues es precisamente una falta de empoderamiento, ¿no?, una falta de una sociedad que nos está poniendo en una situación de riesgo a las niñas y a las mujeres, ¿no? Si tú piensas en esta situación de empoderamiento que se identifica como un empoderamiento económico y social, pues tiene que ver con recursos, sí, pero no para el ejercicio desmedido de los recursos, sino que en medida en que las mujeres tenemos acceso a recursos y a educación, pues el recurso financiero nos da una mayor probabilidad de tomar una decisión estratégica de mi vida, ¿no? Si yo decido en este momento estudiar o no, pues depende de la economía. Si yo decido tener una pareja o no, pues a lo mejor depende del empoderamiento social, que mi propia familia me diga, puedes quedarte soltera hasta en una edad en la que tú decidas, puedes tener 30, 40, 50 y puedes ser soltera y no hay ningún problema, no tienes por qué casarse, no tienes por qué cumplir con lo que te dicta la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que este tema es muy, muy interesante, porque realmente nos da esa pausa de decir, no es el uso del poder, no es el uso de la violencia, es el uso de los recursos necesarios para que entonces las mujeres que están empoderadas sí empoderan también a sus hijos, ¿no? Hay evidencia de que mujeres empoderadas pues tienen un impacto inmediato en la salud de sus hijos, en la educación de sus hijos, en su propia salud emocional, en sus decisiones sexuales, disminuye la fertilidad, aumenta la decisión o la capacidad de decidir cuántos hijos tener, cuándo casarse, en qué momento casarse, cuándo estudiar, ¿no? Yo creo que la primera situación que tendríamos que pensar y que ver de manera crítica, pues no solamente es que tú hayas ejercido de alguna manera la violencia, sino que tú estabas en un sistema que te llevó a casarte a los 15 años,
años, ¿no?, a una situación en la cual no tenías empoderamiento social ni económico, y esta sociedad y esta relación se fue descomponiendo, ¿no? Fue teniendo esta situación. Por supuesto que en nuestro país pues ya es legal casarse a esas edades, ¿no? El mundo en general está volteando a decir, si queremos el empoderamiento real de las mujeres, pues tenemos que asegurarnos de que puedan tener la capacidad cognitiva, la madurez emocional para decidir casarse y tener hijos, ¿no? Yo quisiera comentarle a ella porque sentí cierta culpa por haber actuado de esta manera, sobre todo que su esposo se murió, se fue, y eso, cuando no se ha podido entender el proceso de convivencia en la relación, sí genera una sensación de pérdida y se queda sin resolver con el estigma de la culpa. Pero nos estabas compartiendo de que estabas viviendo una situación con tu compañero que no te gustaba, y entendí, no hablaste de infidelidad, pero sí hablaste de cómo él no te estaba dando un lugar en la relación de pareja, y creo que eso es violencia. Tenemos un libro que te recomiendo, La mujer rota, de Simone de Beauvoir, si lo puedes leer, donde habla de el dolor que la infidelidad como engaño puede estar causando en las mujeres, y cómo tantas mujeres están aguantando por el tema de que no están las condiciones como para ser autónoma y tomar una decisión y salir de esa relación, a trabajar, a buscar una vida donde tú consideres que mereces lo mejor. Lo que yo te quería decir es que no todas las mujeres identifican la violencia que están viviendo. Hemos visto que las personas que han hablado sí pueden identificarla, pero la mayoría de las mujeres con las que trabajamos no identifican que lo que están viviendo es violencia, porque ni siquiera pueden nombrar lo que están viviendo y el daño que les está generando la violencia. Lo primero que hacen es cobrar conciencia que esos mecanismos que se están dando en la relación de pareja le hacen daño, eso es violencia. Y el daño que también ella de alguna manera a lo mejor ejerció sobre su pareja. Yo creo que estaba reaccionando. O sea, la violencia de las mujeres es reactiva. Pero esto no justifica reaccionar, digamos, con golpes, porque ella dice que lo golpeaba. Efectivamente, no justifica reaccionar con golpes. Si ella hubiera podido decir, yo no quiero esta relación, tengo que buscar otra situación mejor para mí, y te hubieras ido, seguramente estarías en una postura diferente, ¿no? Pero a veces no es tan fácil irse, no, porque primero tienes que identificar lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo y por qué estás reaccionando de esa manera. Claro. ¿Cómo identificas para poder alejarte de este círculo de violencia? Pero fíjate, lo que es bien interesante. Tenemos que partir de la premisa. El empoderamiento o apoderamiento es la capacidad, esta fuerza interna que me permite enfrentar, transitar y trascender la adversidad. Luego entonces esta fuerza interna, llamado por distintos autores, por ejemplo Antonio Ramírez le llama el yo real, hay otras corrientes que hablarán de la agencia personal, es un costalito intrínseco, una serie de recursos que ya tengo, pero que si no habilito, que si mi contexto, como lo nombraba Melissa, no favorece la potencialización, entonces permanecen ahí dormidos. No es que yo vaya a la sierra y empodere a las mujeres y cuando me regreso se quedaron 100 empoderadas. El poder ya estaba ahí, pero no lo habían desarrollado, no lo habían convertido como una habilidad. Lo que necesitamos hacer es impulsar plataformas que permitan desarrollar habilidades y trasciendan los niveles cognitivos. De ahí que reside mucho de esta plataforma en lo que planteaba la educación popular desde Freire, la capacidad de desarrollar habilidades que me permitan enfrentar y trascender esta adversidad. Es cierto lo que planteas, María. Por supuesto que la violencia es reactiva en la mayoría de las compañeras, pero otra premisa nos llevaría a replantear que no hay violencia pequeña y en ese sentido, la única responsable de mi violencia
soy yo. Luego entonces quien la puede parar soy yo. Y desde ahí hay un ejercicio importante. Parar la violencia, por lo menos directa, es un primer paso. Pero la revisión es todo el tiempo. No importa cuánto tiempo estás involucrada en estos procesos, te descubres perpetrando otros tipos de violencia. Pero lo que yo estaba planteando es que es importante que ella perciba y se dé cuenta que sí estaba viviendo violencia y que la violencia psicológica que ella estaba viviendo es invisible en muchas ocasiones y es muy fuerte, genera mucho daño y daña la percepción de sí misma. O sea, si un hombre está yendo con otras mujeres y te hace sentir que no das el ancho, que no eres, que necesita más que esto, yo no creo que la infidelidad es masculina, es natural, como en muchas ocasiones se habla, ¿no? El tema es que ella estaba viviendo violencia, que no tenía condiciones para ser autónoma, que yo el empoderamiento lo relaciono más con el tema de la posibilidad de autonomía de las mujeres en el sentido de todo lo que habéis dicho, o sea, el tener estudios, el tener una capacitación para el trabajo, el tener una independencia económica, eso va a permitir que cuando una mujer no se siente a gusto en una relación de pareja, no se aguanta, sino que dice, yo necesito una cosa mejor y puede salir adelante. Y el tema de la igualdad tiene que ver con esto, pero no están dadas todavía las condiciones sociales para que tantas mujeres que viven violencia puedan ser independientes y salir adelante. Pero además, el tema del dominio de un agresor es una trampa. Por eso se habla de un círculo de la violencia. O sea, no es fácil salir de esa relación de sometimiento. Cuando una mujer está sometida al dominio, implica que está permanentemente en una situación de descalificación permanente. Cuando la violencia tiene muchos años de haber invadido una relación de pareja, el impacto y el deterioro en la subjetividad de la víctima es terrible. Entonces, la percepción que una víctima de violencia tiene continuada de sí misma es muy deteriorada. Es necesario ayuda. Sin la ayuda psicológica difícilmente va a salir de ese círculo de violencia. Y el primer paso es poder darse cuenta que sí vive violencia, nombrarla, entender los mecanismos, cómo se engancha y cómo se atrapa en la relación con su agresor, porque un agresor es inteligente para mantener ahí a la víctima. La víctima pierde su identidad, ya lo ha dicho un testimonio, o sea, las víctimas pierden su propia identidad y es como si el agresor metiera su subjetividad dentro de la mente de esa víctima y eso tiene que ver con el dominio. La víctima se borra, ese yo queda borrado y actúa permanentemente en función de lo que un agresor quiere. Te vistes así, sales cuando yo te diga, no te relacionas con tu familia, la aísla, eso es terrible. Para eso, manteniéndola así es como la puede dominar. Entonces, una de las maneras para salir de este círculo, lo hemos dicho muchas veces, es salir del silencio, o sea, romperlo, y creo que estos programas de Canal 11, que ya hemos hecho muchos, ayudan a que las mujeres y los hombres, los compañeros, se den cuenta de qué están pasando. Poder hacer algo al respecto. Que esta es la parte complicada, evidentemente. Digo, aquí creo que para aclararlo un poco, dejarlo más claro hacia las demás personas, porque en las redes empieza a haber esta diferencia de opiniones. No está en el ánimo del programa hacer una guerra de sexos, ni mucho menos. No. Creo que precisamente es lo que buscamos aclarar. Así es. Que la equidad de género es la que estamos en búsqueda como sociedad, como raza humana, para una mejor calidad de vida y convivencia entre todas y todos. La confusión comienza un poco había algunas opiniones. Si el testimonio hubiera sido masculino y hubiera entonces dicho yo violenté a mi pareja,
Sí. tal vez estaríamos diciéndole, bueno, reconocerlo está bien, es un buen trabajo que está haciendo. Tal vez no hubiéramos reconocido la violencia que vivió desde la niñez, sino entonces aceptaste este beneficio machista que te coloca en un lugar de privilegio y hasta ahora lo estás reconociendo. Entiendo la postura que tú tienes y evidentemente comprendemos perfecto que la violencia hacia las mujeres es radical y aplastantemente mayor históricamente y en la actualidad también. Que se hacen nuevas cosas, que hoy hay nuevas masculinidades, es un trabajo que se ha venido haciendo pero muy poco a poco, pero allí está sembrada una diferencia. Tenemos un testimonio grabado que vamos a ver en el próximo bloque de un hombre que nos comparte precisamente también cómo lo ha venido viviendo. Pero déjenme también al mismo tiempo pues compartir todo lo que ahí está en las redes sociales. Sí. Nos dice, por ejemplo, Ángel Juárez, el machismo afecta también al hombre. Yo he querido quedarme en casa realizando labores domésticas y cuidando a mi hijo, pero la familia de mi pareja, en la cual todas son mujeres, me ven mal o ven mal que yo salga a buscar trabajo. A mis espaldas han dicho que soy flojo, mal esposo, mantenido, y si fuera una mujer, probablemente la historia sería otra. Maggie Rodríguez dice, el empoderamiento es destructivo. Para romper un ciclo violento hay que seguir la ley de congruencia con lo que se piensa, se hace y se desea. La congruencia con uno mismo permite fluir y romper la violencia que implica el ir en contra de nosotros mismos. Carlos Jiménez, queremos acabar con la violencia de género, debemos acabar entonces con nuestro lenguaje. No solo los hombres usan el lenguaje machista, todas las peladeces que usamos con frecuencia se dirigen hacia el cuerpo, a la acción violenta masculina, y con ese lenguaje pensamos también hombres y mujeres. Nos dice también más adelante, bueno, incluso parafraseando a Paz, supongo a Octavio Paz, y aquí ya me hice una trampa horrible la tableta, me sacó de donde estaba, pero bueno, les comparto alguna llamada telefónica. Mientras tanto, Marta Cervantes, tengo 63 años y sigo sufriendo la misma situación de violencia. No estoy totalmente separada aún. Él me excluye de sus actividades, se va a bailar, sale con sus amigos, se va a pasear, etcétera, etcétera, y no me lleva. Me ignora siempre y quiero saber, ¿eso se considera violencia, el que me ignore y me excluya? Y felicidades por el programa. Leticia García, el terminar con la violencia depende de uno mismo. Yo me enfrenté a 3 hombres, los 2 primeros fueron mi papá y mi hermano. Estaba cansada de esa violencia que recibíamos mi hermanas y yo. El tercero fue mi esposo. Le dije que no me había casado para que me maltrataran. Todo esto se lo transmito a mi hija para que salga adelante y se sienta segura. Por cierto, a mí me choca la palabra empoderamiento. A mí también. Por otro lado, bueno, hay muchos comentarios y es casi momento ya de hacer una pausa, pero de verdad, gracias por compartirlo con nosotros y en un momento más les vamos a presentar la historia de un hombre que nos comparte cómo lo ha vivido. Pausa y volvemos. Hemos incorporado el maltrato como un mecanismo de socialización. La violencia es todo acto u omisión con la intención de controlar y o dominar a la otra persona. Ignorar, no hablarle a alguien más, es un acto sumamente violento si lleva la intencionalidad de controlar y dominar a los demás. Las mujeres queríamos y peleábamos, yo me ubico como feminista de los 70s, por el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Actualmente estamos peleando por la igualdad y estamos peleando por el derecho a vivir una vida libre de violencia, estamos peleando por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, seguimos peleando por el derecho a decidir. Todavía no existen las condiciones que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres. El machismo es una forma de pensamiento, es una estructura que hemos aprendido y que además se ha invisibilizado y se ha normalizado durante siglos. Ese machismo o esa perspectiva machista está construida a beneficio y a privilegio de los hombres, es decir, desde un punto de vista masculino. El feminismo hace una crítica y visibiliza esas desigualdades históricas. El feminismo no ha cobrado históricamente ninguna vida. El machismo, en tanto construcción cultural, sí ha cobrado la vida
de hombres y de mujeres. Situaciones en las cuales parece ser que la violencia doméstica está muy tipificada, pero cuando volteamos a ver a los más jóvenes, a la gente que empieza en estas relaciones de noviazgo, pues empezamos a darnos cuenta que somos más intolerantes hacia la violencia. El empoderamiento considero que está ligado totalmente con la conquista de autonomía de las mujeres. Una autonomía que tiene que ser económica, una autonomía que tiene que ser educativa. Que hay una impunidad trascendida desde el machismo, desde una estructura de pensamiento masculinizada, ¿no? que violenta per se mucho más a las mujeres. Desde siempre me ha causado mucho problema mi estatura, porque pues siempre desde pequeño siempre me sufrí de mucho bullying, de mucho acoso por parte de los compañeros, de que me hacían travesuras, me hacían cosas. El hecho de que me formaran a mí hasta delante de la fila en la escuela, pues me hacía sentirme como discriminado, ¿no? Y eso, conforme iba pasando el tiempo, pues me fui sintiendo muy discriminado por todos lados, al grado de que pues para querer tener una novia, pues yo me fui dando cuenta que a todas las mujeres así como que les gustaban tener pues novios altos, ¿no? Porque hasta ellas lo especifican así, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando eso en una terapia, y ahí tengo compañeros que sufren de lo mismo, pero ellos no tienen mi misma estatura, ellos son altos. Sin embargo, ellos sufren por sentirse acomplejados de algo. Entonces eso a mí me hizo reaccionar en que mi problema no es la estatura, sino mi problema es algo emocional, que es lo que estoy trabajando en eso, ¿no? De alguna manera, pues sí, pues ahora sí que la aceptación, el ya ver que, bueno, sí, ya no voy a crecer, pero tengo herramientas para poder salir adelante, que son pues que no tengo ninguna discapacidad, no dependo de digamos, por decirlo, de alguna muleta, de algún bastón, de alguna prótesis. Eso es lo que me hace decir, bueno, pues soy yo, pues adelante, así soy yo, y pues voy a tener que salir adelante, tengo que vivir y mi vida y la aceptación. El problema era de mi baja autoestima. Entonces yo siento que eso, conforme lo vas trabajando, pues poco a poco vas a ir alcanzando cosas, ¿no? Muchísimas gracias a este testimonio anónimo por compartirnos su historia, que de repente no es fácil como identificar cómo nos vamos desvalorizando y somos violentos con nosotros mismos. ¿Cómo le hacemos para aceptarnos y amarnos así tal como somos, para no violentarnos y no violentar después a otra persona? Iván. Claro, yo pienso que hay una responsabilidad en el trabajo de autorrealización que hacemos las personas, y de generar procesos de autoconocimiento que sean críticos, que nos permitan ser, un poco como lo comentabas fuera de micrófonos, la autonomía. Y la autonomía es diferente, es decir, nosotros los hombres, por ejemplo, tendríamos que aprender a ser autónomos para aprender a hacernos de comer, para cosernos un botón, para poder cuidar los hijos que también son de nosotros, porque nadie embarazó a nuestras parejas, no le embarazó el Espíritu Santo, fuimos nosotros. Entonces tenemos que hacernos cargo y responsabilizarnos de eso que social e históricamente desde el patriarcado, desde esa visión machista y sesgada, le adjudicamos a las mujeres, ¿no? Porque yo recuerdo en todas las reuniones familiares como a las primas les preguntaban, mijita, ¿tú para cuándo? ¿Tú cuándo te vas a casar? Y si ya te casaste, ¿y para cuándo los hijos? Pero a mí eso me pasaba 1 o 2 veces, pero pasaba. A las mujeres de mi familia les pasaba 10 o 15 veces cada reunión. Es decir, cómo se valorizan a las personas y a los roles que generamos de manera distinta. Desde esa otra manera, como lo comentaban las compañeras, la autonomía de las mujeres implica la autonomía económica, profesional, de decisión de vida, sin necesidad del juicio, de la orientación, de la guía de los hombres, sea el padre, el hermano, el primo de un amigo o la pareja.
¿no? Entonces creo que desde ahí el trabajo de autorrealización, el trabajo de autonomía, de un empoderamiento que pudiera ser más integral, nos permite no utilizar la violencia o no desquitarnos con otras personas. Y desde ahí yo creo que, retomando estos últimos dos comentarios, testimonios que nos ofrece nuestro público, creo que es fundamental identificar cómo hay una sociedad que violenta más a las mujeres por su cuerpo, por la construcción femenina que se les adjudica y por lo tanto implica ser menos y se valoriza más lo masculino. Entonces sí, el ejercicio de autonomía, de empoderamiento, de trabajo, de responsabilidad, tiene que ser diferenciado en esa conciencia. Y desde ese sentido podemos caminar un poquito más, un pasito más hacia la igualdad, que es algo que todavía se ve como una utopía, aunque ha habido pasos importantes, aunque ha habido cambios necesarios que nos permiten ahora caminar un poquito más rápido, pero falta mucho. Melissa. Sí, yo creo que es muy interesante lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Creo que hace mucho eco en pues, todos los presentes, ¿no? Que estamos escuchando también, acerca de esta situación individual. Es cierto, ¿no? El empoderamiento, de repente se escucha que la gente no le gusta, ¿no? Que opina que está mal, o incluso el feminismo, porque está asociado a toda esta situación en que la gente pues no lo conoce, lo desprestigia, de repente te dice, eres una feminazi, eres una mujer que busca por el poder, eres un hombre que quiere regalarle el poder a las mujeres, y realmente no es eso, ¿no? El empoderamiento tiene que ver con este conocimiento, esta toma de decisiones, este poder económico, en recursos económicos para poder tomar decisiones estratégicas de vida. Y fíjate lo interesante, no tiene que ver solamente con la autonomía individual. En estos temas también hay una corresponsabilidad del Estado, ¿no? Un país en el cual hay niñas de 15 años que conocen a sus parejas desde los 11, ahí hay un problema, ¿no? Y hay un problema de acoso, hay un problema de violación, hay un problema de coerción sexual, hay un montón de problemas que están enfrentando los jóvenes y que no tienen que ver con qué tanto yo me amo, yo soy capaz de decir soy feliz al salir a la calle. Tiene que ver con soy feliz al salir a la calle, pero en la esquina encuentro a alguien que me violenta, ¿no? Y un estado en el cual no puedo yo denunciar o no puedo decir que está mal, porque entonces me dicen que no te gusta que te digan que eres guapa en la calle, ¿acaso no te gustan los halagos? ¿Acaso no te gusta que los hombres te reconozcan, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas son importantes. Hay un empoderamiento que efectivamente tiene que ser con las situaciones individuales, cómo educamos a las niñas, cómo educamos a las adolescentes, cómo garantizamos el acceso a la educación universitaria, y por el otro lado una demanda en la corresponsabilidad que tiene el Estado de garantizar el empoderamiento de las mujeres, que se traduce efectivamente, si ustedes le dan recursos a las mujeres de las comunidades, las que se van a ver beneficiados de manera inmediata son los niños, porque las mujeres se encargan de la salud física y mental de los niños, se encargan de relacionarse con la comunidad, mejora su propio estilo de vida, mejora la relación que tienen con sus parejas y también mejora la fertilidad, ¿no? Dan más tiempo para ser madres, alargan este periodo e incluso alargan el periodo en el que van a tener a su segundo hijo, ¿no? Y esto es bien interesante, mujeres empoderadas que toman decisiones sobre su propio cuerpo, deciden cuándo embarazarse, deciden cuándo interrumpir el embarazo, deciden cuándo tener al segundo hijo, incluso deciden cuánto tiempo amamantarlo. Es muy interesante ver cómo incluso la influencia de las parejas hace que las mujeres decidan el tiempo en que van a amamantar a sus hijos, ¿no? Los hombres pueden influir de una manera muy certera en decir, no, es que tu cuerpo se va a ver muy mal, 3 meses sí es suficiente, ¿no? Eso habla de una falta de empoderamiento, ¿no? De no decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestros propios hijos. Bien, aquí estoy con Viviana, que ella está en una etapa de su relación donde quiere tomar algunas decisiones, por eso está aquí para compartirnos lo que está viviendo con su pareja, este círculo de violencia, cómo lo estás viviendo y tú querías también una asesoría por parte de los especialistas, pero cuéntanos de qué manera lo vives con tu pareja. Pues para empezar con la pareja, nos casamos con una promesa porque los dos somos estudiantes de que pues los dos le íbamos a echar ganas, eso es lo principal, íbamos a salir los dos con pues nuestros respectivos títulos. Pasa que estoy viviendo con él, me aplica lo que son los famosos micromachismos, que es los micromachismos, violencia sutil. Te dejo ahí los trastes esperando que los recojas, la toalla tirada del baño, no recojo, vaya, todo lo que hago, no recojo lo que son las cosas o no limpio lo que dejo. Entonces se acumula todo y pues estamos obviamente trabajando y estudiando, al menos en mi caso, entonces es complicado
porque, oye, ya está hecho un desastre esto, ¿qué onda? Ya es demasiado, no puedo estar recogiendo todo, tengo que poner una excusa para faltar al trabajo porque ya no tengo ni dónde sentarme a estudiar, no puedo continuarlo. Y pues le digo, oye, quédate, y me dice, pues yo me tengo que ir, y yo, pues yo también, ¿cómo, no? Empieza toda esta situación violenta, a él también interrumpirle sus días de que va a la escuela, pues no es justo, pero tampoco es justo lo mío. Obviamente empiezo a violentarlo, empieza a violentarme, no hubieron golpes, aquí afortunadamente no me gusta llegar a tanto, a nadie yo creo. Entonces pues empezamos con esto hasta que ya pasaron 4 años, ya pude haber hecho una carrera ahí. Entonces él lo logró, yo no lo logré y estoy molesta. ¿Por qué? Porque tengo que estarme precisamente sacrificando. Él sí agarra las oportunidades, está súper bien y me siento bien por su éxito en verdad, pero en cuanto a mí, el quedarme a recoger sus cosas, el llegar fatigada del trabajo, luego limpias, luego ya llegas cansada, ¿qué hora vas a estudiar? Claro, y Viviana, tú me dijiste hace rato que estabas pensando en tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones estás pensando tomar? Él quiere seguir trabajando, pero en mi caso ya la carrera me urge. Pero en cuanto a tu pareja... Mi pareja no sé si seguir o no sé si ya no seguir. Él quiere trabajar, pero en mi caso yo... ¿Por qué sí seguirías ahí y por qué no? Seguiría ahí si se pone las pilas, porque es una persona que de algún pero modo... Pero no estás tan convencida. Ajá, no estoy tan convencida. Dice que se quiere poner las pilas, se trata de capacitar, veo que como que... De hecho, me casé con él por eso, porque quiere como que hacer el esfuerzo de solucionar las cosas. ¿Pero en cuánto tiempo llevan juntos? 4 años. Exactamente, 4 años. Entonces es lo que nos... ¿Y no se ha puesto las pilas? A ver, ¿qué podemos decirle? Porque ella está identificando lo que ya no le gusta, lo que le está sucediendo, de la manera en que la está violentando, pero quiere tomar una decisión. ¿Cómo tomar esa decisión? Decir, ya no quiero estar aquí, mejor me muevo. Yo quiero plantear, o sea, son situaciones muy sutiles ya de violencia psicológica. Y yo creo que cuando hablamos del tema de la autonomía, también hablamos del tema de la autonomía masculina, como ha dicho Iván. O sea, cómo educar a los niños en el tema del cuidado. El cuidado y la limpieza no es cosa de mujeres, es cosa de personas. ¿Y se puede educar a un adulto, en este caso el de su pareja? Sí, claro, hay que reeducar. Si él quiere seguir con esta pareja que él escogió, dice Viviana que su mamá quiere que lo eduque, pero es una mujer que tiene confianza en sí misma, que puede ser crítica, que discrimina lo que quiere. O sea, si él quiere seguir con esta mujer, va a tener que responsabilizarse de otra manera de su vida. Entonces va a tener que limpiar sartenes, como ella las limpia, y va a tener que cuidar los espacios, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la autonomía de las mujeres y de los hombres desde la infancia es fundamental, y no romper los estereotipos, o sea, romper los estereotipos de género. El tema del cuidado está recayendo sobre las mujeres por esta educación patriarcal que todavía mantiene a las mujeres dependientes en la casa con una dependencia económica y emocional. Romper con esta estructura patriarcal a una familia más democrática, donde, como dijo Iván, la corresponsabilidad se da en todos los integrantes. Los niños tienen que tener voz y voto en la familia. Los adultos mayores, las adultas mayores también tienen una función y no tienen que ser invisibilizadas. Los hombres también respetar los derechos. Los derechos de los jóvenes, los derechos de las mujeres. Estaríamos en esta horizontalidad, en el respeto a los derechos de cada persona que integra una familia, pero para eso tenemos que salir las mujeres de este lugar de estereotipado, del cuidado a todos y del cuidado a la casa. El cuidado es algo que los hombres pueden hacer perfectamente, dar el biberón a un niño, cuidar afectivamente, tiernamente,
de un bebé. Claro, y aquí todavía no hay hijos. Claro. Aquí todavía no hay hijos, pero ya se perfila, se perfila un horizonte donde ella está diciendo voy a seguir así, o él va a recapacitar, lo que tú dices, ponerse las pilas, y estamos hablando de una mujer que sí tiene confianza en sí misma. Y que eso, porque el testimonio que apareció de esta persona que se sentía chiquito y demás, con esa frustración tenía que ver con esa falta de confianza en lo que era y en su tamaño o cómo se sentía, y finalmente se acabó aceptando. Entonces, podemos lidiar con esta confianza dentro de las personas que integran una familia y generar relaciones de respeto y de corresponsabilidad para romper con estas rivalidades. Pero la estructura patriarcal, familiar, que viene del Estado, viene de ese poder que es impune. La impunidad y la falta de justicia tiene que ver con un poder que no es sano, con un poder perverso, y esa estructura se filtra también en las relaciones familiares. Todavía hay mucho que hablar sobre este tema y lo vamos a hacer después de la pausa. Vale. Volvemos. Diariamente nos toca tomar decisiones con respecto a nuestra salud, la familia, la pareja y todo lo que nos rodea. Para ello, Diálogos en Confianza te orienta. El lunes, el Dr. José Bandera te informará sobre el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que ataca los nervios provocando debilidad y hormigueo en las extremidades. Conoce cómo se diagnostica y cuál es su tratamiento. El martes, Cristina Jauregui nos hablará sobre los niños y los adolescentes trans. La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que la transexualidad no es una enfermedad mental. Por lo tanto, revisemos qué nos corresponde hacer desde la familia. El miércoles, mejora tu estado de ánimo con Marisa Escribano. No son las cosas que suceden las que nos hacen sentir mejor o peor. Es la interpretación que hacemos sobre los sucesos. ¿No lo crees? El jueves, nuestro tema será ¿qué es la legítima defensa? En México, cuando las mujeres son agredidas y se defienden en legítima defensa, tienen dos opciones: ser víctimas de feminicidio o terminar en prisión. ¿Qué se necesita para que las mujeres que se defienden de sus agresores obtengan justicia? Acompaña a Fernanda Tapia. El viernes discutiremos acerca de un tema lleno de mitos: el autoerotismo, que al no reconocerse como una fuente de autoconocimiento y de posibilidades eróticas, se vive con culpa y vergüenza. Carmen Muñoz te espera. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Violencia, golpes, heridas, la cárcel. Creo que te denigras como persona, pierdes valores, pierdes pues la esencia de ti. Lamentablemente estamos en una sociedad algo descompuesta, en la cual ya todos nos volvimos algo salvajes. Pierdes el amor propio. ¿Ser insegura? Si la persona agredida no encuentra quien la apoye, quien la busque, quien la oriente, esa persona se va a acabar. Puede encadenar pues, el hospital o es la muerte, ¿no? Si estás con una pareja violenta, yo digo que también buscarías como esa secuencia o ese patrón. Yo creo que ese es el riesgo mayor de estar en una relación así, una codependencia que se forma entre los dos individuos. He conocido muchos casos en los que dices, yo no sé cómo puede estar una persona con otra que lo único que hace es golpearte. Se hacen mucho daño entre una pareja y otra, pero no se pueden separar porque existe esto que es la codependencia. Y a final de cuentas, mira, las personas siguen ahí porque quieren. Mejor que pare en un psicólogo y no que pare en el abogado.
Gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo y quisiera retomarlo justo con el testimonio de Viviana. ¿Qué consecuencias trae el no separarte de una relación violenta? ¿Qué consecuencias le traería en este caso a Viviana el no separarse? José Alfredo, Iván. Vamos a partir de la premisa que el responsable, la responsable de mi bienestar soy únicamente yo. Es decir, no va a venir nadie a cuidarme. Hay una estructura que va a posibilitar o no que yo legitime esa transgresión, pero hay una serie de decisiones que no puedo depositar en los demás. Luego entonces necesito crear un proyecto personal para luego hacer un proyecto de pareja y probablemente concilien un proyecto de vida. Pero si no hay un proyecto personal es muy difícil establecer un vínculo que sea nutricio para ambos. En ese sentido, los contratos no son para toda la vida. Es decir, podemos revisarlos, podemos adecuarlos, podemos reinventarnos, podemos reeducarnos si hay voluntad y una responsabilidad en la toma de las decisiones. Si no se asume la responsabilidad, entonces estamos delegando en el otro o en la otra la posibilidad de que me haga feliz. Y esa es una responsabilidad bien fuerte. Nadie está aquí en este mundo para cumplir con mis expectativas. Luego entonces tengo que responsabilizarme de mi felicidad y de mi desarrollo. Y en ese sentido también creo que una de las consecuencias de mantenernos en una relación que es violenta, es decir, tal vez no me grita, no me pega, pero no hay violencias menores. El que yo no me haga cargo, por ejemplo, de mi ropa, violenta el espacio de mi pareja. Recuerdo un meme machista que decía, yo quiero una mujer que le caiga bien a mi perro, que haga bien de comer y que le estorbe la ropa. Y claro, en la medida en que le estorbe la ropa, ella se hace cargo y yo sigo esperando servicios. Y esos servicios implica que la autorrealización de mi compañera no sea posible. Entonces, en ese sentido, también hay que ver cómo equiparar, reequilibrar los acuerdos y hacer visibilizar que eso, aunque esas violencias machistas han sido aceptadas como práctica normalizada por siglos y más en nuestra cultura, pues tenemos que poner un alto, ¿no? Tanto hombres, responsabilizarnos de las violencias que cometemos, de esa costumbre, y adquirir otras que nos empoderen, nos generen autonomía. Y en ese sentido, pues la pregunta sería, ¿cuánto tiempo más estamos dispuestas a soportar, o cuánto tiempo más están dispuestas las mujeres a soportar ese tipo de maltrato o ese tipo de costumbres que impiden esa situación? Y yo creo que es sano hablarlo, ¿no? Identificar esa violencia, ponerle nombre y generar acuerdos y un ultimátum. Bueno, ¿cuándo vas a generar estos cambios? Claro. ¿Qué vas a hacer para eso? ¿No? ¿Cómo te vas a comprometer? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿En qué momento volvemos a revisar si eso está funcionando o no? ¿Vamos a terapia de pareja o no? ¿Vas a un espacio de reeducación para que dejes de generar esa violencia doméstica y económica o no? ¿No? Y en esa medida tú te podrás dar cuenta, será un buen termómetro para saber si sí se está responsabilizando o si puedes esperar otros 8, 4, 5, 10 años. Creo que no está dispuesta a esperar tanto tiempo. Entonces, es el momento de actuar y hacer algo al respecto, Viviana. Gracias por compartirlo. Y así tenemos a Misaira. Tú ayudas a mujeres para que estén conscientes del círculo de violencia en el que están viviendo. ¿Se empoderen a través de qué? ¿De talleres? Nos empoderamos a través de talleres, pero en primera instancia pues es un acuerdo, es una colectiva comunitaria. Es decir, hay que bajar todo este discurso que está en las instituciones, en los espacios como este, a la realidad. Y hay que trabajar de manera cercana, que es ahí donde el Estado pues sí ha fallado sistemáticamente. Claro. ¿Qué hacemos nosotras? Empezamos a aglutinarnos a fin de tomar talleres, a fin de darnos herramientas para mejorar nuestra economía, nuestros ingresos económicos, que nos dan libertad de acción y que nos dan tiempo. También a apropiarnos de ese tiempo que nos pertenece para nosotras, para nuestra cuerpa, ¿no? De hecho, desde cuidarnos, la cuestión de autocuidado. Hace rato escuchaba que no les gusta mucho a algunas personas la palabra empoderamiento. Pues, obvio, son siglos creyendo que las mujeres no podemos acceder al poder, que no podemos acceder a tomar decisiones,
sin el consentimiento de nadie. Claro, el poder de manera positiva. Así es. Canalizándolo en algo que nos deje un bien. Un bien, y sí personal, pero sí comunitario, que esa es la visión que en la visión femenina nos hace muy diferentes y que está presente. Siempre lo femenino aglutina más. Así, Empoderada surge en la colonia Tlatelolco y vamos avanzando poco a poco, y la mayoría somos amas de casa, algunas con carrera, otras con carrera trunca, unas pudimos o estamos otra vez continuando con nuestros estudios, y también se sumaron aquí compañeros, ¿no? Y hoy ayer que sesionábamos para ver quién venía hoy, nos dicen ellos no. Es un espacio para ustedes, porque nosotros no somos feministas, somos compañeros y las estamos apoyando a la par. Hay otra cuestión que es el derecho al cuidado, y es en donde más nos ocupa poder bajar ejercicios tanto fiscales, gubernamentales, para apoyar de una manera mucho más sustancial a nuestra comunidad. También por ello decidimos no meternos en redes, ¿no? Hace rato nos preguntaban si teníamos una página, no la hay, porque también es un tema de autocuidado. Vamos poquito a poquito con herramientas creciendo, educando sí a los hijos. Hemos determinado que no somos educadoras de nuestra pareja, que es la pareja quien tiene que hacerse responsable y asumir. Cada quien tiene que hacerse responsable de sí mismo. De sí mismo. Gracias. Eso crece. Gracias. Misa. Óscar Virués. Pues fíjate que aprovechando justamente lo que nos compartes ahora y Melissa hace un rato, ¿dónde queda la responsabilidad del Estado de lograr justamente estos espacios? Déjenme compartirles esta llamada que nos manda un anónimo y dice: un evento organizado por la Secretaría de Salud de México acerca de la situación en torno a la lactancia materna en el país se convirtió en el centro de una polémica de las redes sociales debido a la ausencia de mujeres entre los ponentes. Una foto de la conferencia uniendo esfuerzos por la lactancia materna, donde no había una sola especialista mujer. Eran 7 hombres hablando acerca de la importancia de la lactancia materna. Y esto fue compartido por Regina Tamés, que ella es directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, El Gire. Y en su cuenta de Twitter lo publicó y esto se volvió viral. Esto ocurrió el pasado martes 7 de agosto en la Ciudad de México, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que fue del 1 al 7 de agosto, un movimiento social impulsado por la Organización Mundial de la Salud en defensa de la lactancia materna. La polémica en torno al evento se produjo el mismo día en el que académicos mexicanos de las ciencias sociales firmaban además la iniciativa No sin Mujeres en México, cuyo objetivo es justamente fomentar la presencia de profesionales del sexo femenino en espacios intelectuales. El acto también llamó la atención en redes por no contar con ninguna fémina entre las firmantes. Incluso nos ha ocurrido, hemos de confesar aquí en el programa de Diálogos en Confianza, hemos tenido un panel a veces de puros hombres, donde la especialidad tal vez no ha sido tan sencilla, pero ¿eso qué señala? Que entonces las oportunidades o que el fomento hacia la educación y ciertas especialidades siguen siendo prioritariamente masculinas. Es decir, en la ciencia sí hay mujeres, pero el porcentaje es muy distinto de los hombres. Y también hemos tenido en algunas ocasiones un panel completamente de mujeres, pero no es lo que más seguido ocurre. Aquí tratamos de dar cierta equidad y justamente generalmente está repartido y hay dos. La paridad. Exactamente, ahí está la paridad. Pero bueno, ocurre y es una labor importante que el Estado debe tomar muy en cuenta para reactivar muchas otras zonas que no se han reconocido. Lo interesante de este programa es esto, ¿no? Que no solamente tienen a los expertos tratando de equilibrarlo, sino también esta expresión en las redes sociales de gente que quizás en vivo no se atrevería a decir este tipo de cosas, ¿no? De las personas que también comparten las experiencias con nosotros, y es que eso le da enriquecimiento. Es decir, también de qué sirve que haya puras mujeres expertas en la lactancia si a lo mejor no hay ahí madres, ¿no? Si no hay alguien que pueda decir, bueno, desde mi experiencia, desde lo que a mí me ha tocado hacer, pues es también darle la voz a la población, ¿no? No podemos seguir con este tipo de políticas nacionales que realmente no voltean a ver a las personas. Yo puedo hablar mucho y dejar en una ley de acceso a la vida libre de violencia a las mujeres, pero si no voy y encuentro que realmente lo que está pasando es que las mujeres universitarias o que están tratando de estudiar, pues me están diciendo, no puedo seguir con el rol tradicional asignado a las mujeres, no puedo seguir todo el tiempo manteniendo el cariño, el amor en mi relación, levantando las cosas, cuidando a los hijos, reeducando a mi esposo porque alguien no lo educó, entonces también me toca, y ahí viene el hijo y también, y entonces de repente soy
soy madre de 3 o 4 y aparte soy responsable también de salir en la calle y defenderme del que me está acosando, ¿no? Entonces creo que ahí es donde viene la situación en la cual pues no solamente son nuestras experiencias o lo que hayamos leído, también es la experiencia que viene allá y yo creo que eso es lo verdaderamente enriquecedor de este programa, ¿no? El debate, la crítica. Déjame nada más rapidísimo un comentario que recuerdo. Sí, claro. Hace rato decía, bueno, por favor hagan la diferencia en qué es el empoderamiento verdadero, porque decía, hay mujeres que siguen el ejemplo de algunas artistas, no voy a mencionar quién, pero decía, entonces, pues se van de reventón todo el tiempo y entonces avientan a los hijos con las abuelas o los abuelos. Quiero mencionar, a ver, porque esto creo que provoca una polémica fuerte socialmente, es decir, es que los hijos o las hijas son responsabilidad de las madres y de los padres. Y de ¿Dónde los está padres? él también? Sí, claro, es de los Pero dos. y entonces, una vez que ejerces la maternidad o la paternidad, ya no tienes derecho a la diversión. O sea, se convierte y es tal vez de los principales problemas que han bloqueado mucho del desarrollo femenino. Entonces hoy en día la maternidad, ¿cuál es el significado que sigue teniendo? Aquí en Diálogos hemos hecho muchos programas acerca de eso, pero ¿cómo se le sigue viendo a las mujeres? O sea, en este sentido de reproductivo, donde tu tarea es continuar con la especie humana y la reproducción, pero tú estás al cargo, más no equitativamente. Yo creo que eso es una elección también, el tema de la maternidad, ya lo hemos dicho, pero el tema del cuidado de los hijos corresponde tanto a los hombres como a las mujeres, recae sobre las mujeres por estos estereotipos culturales que no benefician ni siquiera a los niños y a las niñas. Hemos dicho que los hombres que no cuidan de sus hijos, porque están todo el tiempo proveyendo, bueno, eso es una situación que a veces se impone, pero se pierden de la relación con sus hijos. O sea, el no cuidar, el no estar a cargo de los hijos en términos de darles calidad en la relación, tanto la mujer como el hombre, es una pérdida. Y la crianza cercana a los niños y a las niñas sigue siendo importante. Entonces, en estas nuevas formas de familia que se están armando, donde la corresponsabilidad ya es un valor, hay que llegar a acuerdos, ya lo han estado planteando, acuerdos en tiempos, perder la diversión, perder la espontaneidad, creo que no es el sentido de la familia. La familia también requiere cierta creatividad para poder seguir creciendo todos, pero el tema de las maternidades va de la mano con el tema de las paternidades, con el cambio tanto de las mujeres y con estas formas de masculinidad donde ya los hombres María, vamos a continuar después de la pausa, pero chequen antes este sondeo, qué ganancias trae separarte de una relación violenta. Vale. Chequen. Muchísimas ganancias, porque de alguna forma ya si tienen hijos, los hijos ya no van a ver ese tipo de patrón y no se van a adaptar a eso. Si estás en una relación violenta o tóxica, pues estás arriesgando tu vida. Ganan mucho al separarse de ellos, ya que pues sacan su verdadero ser y ya no están dependiendo de esa persona. Pues al terminar eso, pues digamos que sientes la tranquilidad, tienes más libertad, más espacio. A mí me tocó que me bajaban demasiado la autoestima, me decían cosas muy feas, entonces la verdad dejarlo sí fue muchísimo mejor que estar con él. Te libera y te da paz en tu interior, que es lo más importante que uno tiene. Y ahorita estoy bien, ahorita sé que puedo tener una relación, sé lo que es una relación buena, no como pues eso. Pues es el principio de empezar a aprender a estar a solas contigo mismo, sin dependencia ni codependencia. El que estés más estable, que te quieres a ti misma. La tranquilidad consigo mismo. Puedes tener la oportunidad de conocer a alguien más que te sepa valorar como mujer y pues te dé la estabilidad amorosa que necesitas y emocionalmente también. No sabemos realmente qué es feminismo y qué es empoderamiento. Vemos empoderamiento y decimos, bueno, tiene que ver con el ejercicio del poder y también con el ejercicio violento, ¿no? El empoderamiento es una situación en la cual, pues hombres y mujeres, y en este caso mujeres, pues somos capaces de tomar decisiones estratégicas de vida. Yo puedo tomar una decisión que en un contexto para mí me va a facilitar, para mí me va a hacer feliz y me va a dar un desarrollo.
de casarse a los 15 años, pues es precisamente una falta de empoderamiento, ¿no? Una falta de una sociedad que nos está poniendo en una situación de riesgo a las niñas y a las mujeres. Puedes tener 30, 40, 50 y puedes ser soltera y no hay ningún problema. No tienes por qué casarse, no tienes por qué cumplir con lo que te dicta la sociedad, ¿no? Que no todas las mujeres identifican la violencia que están viviendo. Ni siquiera pueden nombrar lo que están viviendo y el daño que les está generando la violencia. El empoderamiento o apoderamiento es la capacidad, esta fuerza interna que me permite enfrentar, transitar y trascender la adversidad. La única responsable de mi violencia soy yo. Luego entonces quien la puede parar soy yo. Es necesario ayuda. Sin la ayuda psicológica difícilmente va a salir de ese círculo de violencia. Nadie embarazó a nuestras parejas, no le embarazó el Espíritu Santo, fuimos nosotros. Entonces tenemos que hacernos cargo y responsabilizarnos de eso. Los hombres, por ejemplo, tendríamos que aprender a ser autónomos para aprender a hacernos de comer, para cosernos un botón, para poder cuidar los hijos que también son de nosotros. Hay una sociedad que violenta más a las mujeres por su cuerpo, por la construcción femenina que se les adjudica y por lo tanto implica ser menos y se valoriza más lo masculino. Mujeres empoderadas que toman decisiones sobre su propio cuerpo, deciden cuándo embarazarse, deciden cuándo interrumpir el embarazo, deciden cuándo tener al segundo hijo, incluso deciden cuánto tiempo amamantarlo. El tema de la autonomía de las mujeres y de los hombres desde la infancia es fundamental y no romper los estereotipos, o sea, romper los estereotipos de género. Una amiga me invita a estudiar la licenciatura. Y entonces mi primera reacción es decirle no. O sea, ¿qué voy a hacer? Yo nunca he dado clases, no estoy frente a grupo. Y entonces ella me da el panorama completo y después ya llego a casa y le platico, oye, me voy a meter a estudiar. Dije, adelante, ¿no? Qué bueno que se te da la oportunidad. Y también siempre en ella he visto mucha capacidad, mucha decisión. Y dije, sí, es una oportunidad que no debes dejar pasar. Ya me meto a estudiar. Mi esposo me ayuda los fines de semana porque él trabajaba de lunes a viernes y entonces el sábado él se quedaba con mi hija, me ayudaba a lavar la ropa, a atender la casa y entonces pues así fue como saqué adelante la licenciatura. Cuando se graduó de la carrera, me estaba acordando, estaba embarazada ya de nuestro segundo hijo. De hecho, la clausura fue una semana antes de que naciera el bebé. Entonces vi que era una capacidad muy grande, dije, pues adelante, yo no voy a ser un obstáculo para que tú sigas creciendo. Cuando estudio la maestría también pues tengo el apoyo completamente de mi esposo, entonces siento que no se me han dificultado las cosas. Y entonces cuando hago el doctorado lo mismo, les aviso y les digo, pues, ¿qué creen? Me voy a meter a estudiar el doctorado, ¿no? Ellos ya se acostumbraron a que cuando yo tengo un proyecto o un trabajo, llego, convivimos, cenamos, comemos, lo que sea, y me encierro en el estudio. Entonces, para ellos es este proceso normal, ¿no? O sea, mamá está trabajando y mi esposo siempre me ha dicho en lo que te puedo ayudar. Y si no te puedo ayudar, pues tampoco es de que te cause más problemas, ¿no? A veces yo me encerraba y él llegaba y con fruta picada, con la leche y las galletas y ya ahí hacía un espacio para que ya pudiera comer, ¿no? Yo lo veo como familia, hemos crecido mucho también. A ella la veo, o sea, tiene la capacidad y creo que es servido de apoyo para que siga creciendo. Tenemos ese empoderamiento, pero es un poder, te digo, intrínseco, ¿no? O sea, lo quiero hacer, lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer sola. Lo vamos a hacer en pareja y en muchas ocasiones también en familia. Entonces, sí me considero que somos una pareja así, que lucha, que le gusta tener metas, que tiene propósitos, que sale adelante, pero porque queremos, no pasar encima de los demás, sino lo queremos hacer porque pues es un beneficio para ambos o para toda la familia.
Muchas gracias a Laura y Leonardo por compartirnos su historia y bueno, como vemos en este claro ejemplo, que muchas veces la pareja sí apoya el que la otra persona se desarrolle, estudie, que cumpla con sus metas que tenía a lo mejor por ahí pendientes, a pesar de que ya están en una familia conformada y con hijos, y como bien lo decía, incluso embarazada, se graduó, ¿no? A punto de tener a su bebé, y esto se logra gracias al apoyo que tienes de la persona que está contigo. Pero ¿cómo logramos estas relaciones equitativas? Yo creo que tendemos que diferenciar justamente ese empoderamiento, ¿no? A veces, bueno, y pensando en la raíz etimológica de la palabra, yo creo que una diferencia que se podría hacer entre apoderamiento, que es tomar el poder de algo, de empoderamiento interno, o sea, el poder, descubrir y entender el poder que yo tengo, cómo cultivarlo, cómo nutrirlo, cómo desarrollarlo, es decir, cómo ese poder de lo que yo puedo hacer y de lo que yo sé hacer, ¿no? Las herramientas culturales, de trabajo, educativas, de resignificación que tengo, me permiten hacer cosas. Y ese poder es un poder que va fracturando esas fisuras de este patriarcado, de esta cultura, ¿no? Y creo que el ejemplo es muy bueno, muy grato verlo. Desafortunadamente, es un mínimo porcentaje, es una perla perdida en el pantano en lo que social y apabullantemente sucede, ¿no? Es decir, qué bueno que podamos fomentarlo. La única precisión con lo que nos compartía la doctora, compañera, es que su pareja no le estaba ayudando los fines de semana, solo se estaba haciendo cargo de algo que ella se hacía cargo durante 5 días en la semana, ¿no? Entonces, qué bueno que eso le permitió desarrollarse y ojalá sean todavía más equitativos, porque pueden ser más equitativos esas formas de acuerdos que permitan desarrollar a las personas, a la pareja, ¿no? Y sobre todo entender esa diferencia y esa desigualdad que vivimos hombres y mujeres, ¿no? Y en ese sentido yo también siento que sí hay, que el objetivo, como lo decía un comentario en redes, es que nos tratemos como personas, pero todavía falta mucho, nos seguimos tratando todavía como hombres y mujeres diferenciadamente, en los roles de hombres y mujeres diferenciadamente. Ojalá y cuando nos veamos solo como personas, o como dicen las feministas, como seres humanos, o como cuerpos parlantes, ¿no? Solamente veamos las capacidades de las personas. Todavía no estamos en esas condiciones. Todavía lo masculino y lo femenino sigue diferenciando los cuerpos y sigue estereotipando lo que esperamos de las personas. Claro, y a veces es muy complicado cuando tú estás viviendo que una persona que tú amas, en este caso tu hija, está siendo violentada, pero a grado extremo. Y lógicamente como papá, como mamá, queremos ayudarla, queremos hacer algo, pero ¿cómo le hacemos cuando se vive una violencia como la de este testimonio anónimo? Gracias de verdad por compartirlo y por la confianza que nos tienes en este programa. Toda esta parte de empatía por parte de ustedes, tener un panel de gente joven, de gente experta en esta parte. Cuando una mujer ya está empoderada, es empezar una nueva vida. Quiero decirles una cosa. Esa persona ya está empoderada, pero desgraciadamente su pareja no lo permite. ¿Hablas de este caso de tu hija? Así es. Logra romper con ese vicio, con esa situación. Pero mi hija... ¿Después de vivir qué? Después de vivir que tuvo que rogar por su vida. Su pareja la quiso asesinar. Yo como madre no lo sabía, sabía que tenía una situación difícil. Nunca nos lo dijo porque desgraciadamente su familia de él es una persona poderosa. Y mi hija tenía miedo a enfrentarse a lo que ahora está enfrentándose, ¿sí?
el que llega y pide apoyo a nuestras autoridades y le es negado por ser, como lo dice Iván, hombre y mujer. Tu testimonio no es válido porque eres mujer y eso no entra dentro de un juicio, de llegar a pedir auxilio. Esta parte, como madre, es muy compleja, muy difícil. ¿Por qué? Porque no nada más está amenazada ella, está amenazada mis nietos de 4, 8 y 12 años. Estoy amenazada yo. Está amenazada toda mi familia. Ese es el poder que ellos pueden tener, ¿sí? De tener poder económico, político. ¿Y dónde queda el que mi hija ahora dice, soy empoderada, voy a salir adelante, voy a trabajar? ¿Cómo? Y no se lo permiten. ¿Cómo se empoderó? Saliéndose de esa situación, ¿sí? La cogimos, la protegimos, pero sigue la amenaza constante. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento se va a presentar esa persona o cualquier otra persona de su familia a hacer, no sé qué sabemos que pueda hacernos. Ese es el terror. Ya se desprendió. Se desprendió totalmente. Pero ahora, ¿cómo te quitas todos esos miedos? Es a lo que ella tenía miedo. Claro. Mamá, ya me desprendí, pero ahora me voy a enfrentar a la crueldad de estar con miedo, con terror, de no poder salir a la calle, de no poder salir a trabajar, así es, de no dejar a mis hijos solos con una persona de la tercera edad, ¿sí? Que tú no te vas a poder defender. Es muy complicado. ¿Qué le decimos? Ustedes como especialistas, ¿qué aconsejarían? Por principio, valorar muchísimo, agradecer la riqueza de tu testimonio, le das voz a las que no tienen voz, a las que no pueden poner el rostro, y eso tiene un valor impresionante. Creo que si hay que ser intolerantes frente a algo, justamente es frente a la violencia. Tú no puedes tolerar un poquito que te violenten, frente a eso eres claro. Y tomar las decisiones que ustedes tomaron para replegarse, para resguardarse y ahora darle voz, te protege a ti, protege a tu hija, pero también protege a los miles de mujeres y a las miles de voces que no pudieron ser nombradas, como ahora nos los estás contando. Lo personal es un tema político, dice un precepto feminista, y hay algo que no está sujeto a discusión. La construcción de la igualdad sustantiva no va más sin la participación de los hombres y de las mujeres, responsabilizándose cada quien de lo que le toca. No es tu responsabilidad la manera como te trataron, ni la manera como trataron a tu hija, pero sí es tu decisión construirte de manera integral. Lo del foro de lactancia la semana anterior es una vacilada. El nivel de participación no tiene que ver con desvalorizar en absoluto el protagonismo y la participación de las mujeres. Y en ese sentido habrá que construir espacios que sean basados en la corresponsabilidad. Y a partir de ahí también reivindicar las diferencias, es decir, no todas las mujeres son iguales. Habrá que pensar que ser mujer es un atenuante, pero ser mujer y ser pobre es otra. Ser mujer, ser pobre, ser adolescente es otra, y ser indígena es otra. Y frente a toda esta diversidad, de todos modos habrá que garantizar el desarrollo integral de todas y de todos en esta sociedad. María. Sí, entiendo. Lo que no entendí es si tu hija sigue viviendo con este agresor. No, ya no vive. Salió de ahí. O sea, el tema es, entiendo la impotencia que sientes porque efectivamente hay agresores que tienen poder y lo usan para comprar a la justicia todavía, y la impunidad tiene que ver con efectivamente con el poder económico. Yo creo, y eso ya es libertad personal, lo que se ha hecho es transparentar la identidad de ese agresor. Se ha hecho a todos los niveles,
a nivel político hay mujeres de diputados que han denunciado la violencia del diputado, mujeres en servidores públicos que han denunciado la violencia de un servidor público. Siempre que mantenemos al agresor, entiendo que aquí no se va a poder plantear y transparentar, pero señalar y decir el agresor es ese y que todo el mundo lo sepa, es dejar de estar en la complicidad con un agresor de este nivel, porque lo que siempre busca el agresor es mantenerse en el anonimato y cuidar su identidad. O sea, candil de la calle, oscuridad de la casa. El agresor siempre está cuidándose. Están los centros de justicia para mujeres, donde la pueden asesorar y seguir asesorando porque sí necesita protección. Claro. Hay medidas de protección que se pueden solicitar, donde el juez las otorga cuando ve el riesgo que está corriendo una víctima de violencia. Aquí hay un alto riesgo. Entonces, tienen derecho a tramitar medidas de protección con el Ministerio Público. Hay el tema de la indefensión aprendida, es una situación que no permite que las mujeres salgan del círculo de la violencia, porque esta autonomía y esta ganar libertad, o lo que llaman empoderamiento, tiene que ver con poderse defender, y saber que hay instancias que te van a apoyar, que no estás sola. Entonces, yo le recomendaría, vayan a un centro de justicia para mujeres. Están en Iztapalapa, están en Azcapotzalco, hay 2 en la ciudad, y pidan apoyo de las autoridades. Sí tiene que haber una autoridad que no se colude y que entiende que hay que proteger a la víctima de violencia y reparar el daño. El Estado tiene que reparar el daño con sus instituciones que están viviendo las mujeres y los niños también, que son testigos. Ya nos tenemos que ir. Sí. Agradecemos mucho a los testimonios que nos compartieron sus historias, a ustedes también por estar con nosotros, a toda la gente que estuvo en las redes sociales. Gracias. Nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza. Gracias. Bye.